Hola, bienvenidos a esta charla de Eléctricas Bogotá, participando en la Feria Expo Industrial 2020. En esta oportunidad trataremos el tema de la industria 4.0, sus problemas de implementación y cómo la marca Altus soluciona algunos de estos problemas, permitiendo la inclusión rápida de la industria con el Internet. Entonces vamos a iniciar presentándome inicialmente. Mi nombre es Fabián Cañón. Soy licenciado en electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Hago parte del área de soporte técnico Eléctricas Bogotá y tengo cerca de 6 años de experiencia dando soporte de productos relacionados con la automatización, como por ejemplo PLCs, HMIs, variadores de frecuencia, servodrivers, controladores de procesos, sensores de temperatura, de humedad, de presión, entre otros. Además de dar charlas, también he participado en algunas ferias del sector eléctrico a nivel local en varias ciudades del país, y además he participado en algunas en el exterior, como por ejemplo en México. Eh, Me gusta ser autónomo en mi conocimiento, me gusta aprender por mi cuenta, me gusta implementar tecnologías de comunicación en sistemas industriales como lo son los PLCs. Es un área bastante interesante que merece ser enfocada para darle una mayor productividad a nuestra industria. El contenido que vamos a ver a continuación, pues enmarca algunos aspectos que impiden la conectividad de la industria con el Internet. También veremos cómo Altus, que es una marca brasilera, diseña tecnología para mitigar estos problemas, y además veremos de ese diseño que hace Altus, tres de sus grandes modelos, que son la serie Nexto, NextoJet y Nexto Express, que son los PLCs más relevantes que implementan una tecnología especial que nos permite comunicar la industria con el Internet directamente, sin necesidad de pasar por servidores u otros elementos que impiden, digamos, que la implementación de estos sistemas de una forma fácil, rápida y económica. Bien, inicialmente, pues vamos a ver el problema que tiene la industria en cuanto a la conectividad con el Internet. Pues sabemos que en la actualidad muchos de los dispositivos que usamos eh, tienen esa conexión a Internet, como por ejemplo los computadores, los smartphones, las cámaras de video, algunos sensores meteorológicos, incluso los electrodomésticos últimamente han implementado ese tipo de conectividad, lo que ha permitido una mayor interacción de los usuarios con su hogar. Pues también lo vemos en la industria, pero un poco menos fuerte debido a su alto valor de implementación. Em, y pues esto básicamente nos da un problema bastante grande, porque ya el mundo moderno nos pide que pues tengamos esa conectividad en la industria. Eh, pero bueno, eh, digamos que el mundo moderno lo pide, pero la industria no lo ha implementado del todo, porque tiene un atraso generalmente en este tipo de conexión a Internet. Básicamente, ¿por qué? Por varios aspectos. El primero es que se manejan tecnologías bastante obsoletas o tecnologías que simplemente no les interesa la conectividad a Internet, sino la conectividad local, y por ende solo tienen comunicaciones de bus de campo y no ven más allá, y pues digamos que implementar este tipo de conexiones a Internet es bastante complicado con ese tipo de tecnología. Además, pues la infraestructura que están en las fábricas donde se requeriría
este tipo de conectividad, pues tampoco es, es la adecuada. Es decir, las redes que están cerca a las máquinas no son las adecuadas para implementar tecnologías de Internet. Entonces, vamos dos problemas. Una es pues, que tenemos tecnología que es obsoleta o que no implementa la tecnología necesaria para conectarse a Internet. Y segundo, es la falta de infraestructura que ello requiere. Además de ello, pues los costos que también implica, por un lado, pues obtener una tecnología más moderna que tenga estas características, implementar la infraestructura, pues eso lleva unos costos. Y además de eso, si se quiere, digamos, implementar la conexión a Internet con dispositivos que no implementan esa tecnología, generalmente se necesita de otros dispositivos como lo son servidores web o servidores de bases de datos y demás, que en últimas pues incrementan el costo de implementación de todas estas tecnologías que se requerirían para una mayor competitividad del sector industrial. Bien, inicialmente, como les comenté, Altus es una marca brasilera que vio todas estas falencias del sector eléctrico y del sector industrial en cuanto a la conectividad a Internet y diseñó tecnología que integra protocolos de comunicación que permiten comunicarse con Internet de una forma fácil, rápida e incluso económica. Esta empresa lleva más de 35 años en el mercado diseñando productos de automatización. Como lo veremos más adelante, algunos de los productos que maneja esta marca son PLCs, HMIs y demás. Están ubicados en Brasil y pues son diseñadores, fabricadores y distribuidores de tecnología de punta. Como les comentaba, el portafolio de esta empresa es, digamos que la base es la automatización, empezando por los PLCs, que manejan varias gamas, desde PLCs compactos hasta PLCs modulares multirack, teniendo en cuenta también pues interfaces HMI que permiten al operario intervenir con el proceso, y además manejan otros productos como lo son variadores de frecuencia, fuentes y demás elementos. Hoy básicamente nos centraremos en lo que son los PLCs, las tres familias que hablé anteriormente, el Nexto, el NextoJet y el Nexto Express. Bien, antes de empezar, pues cabe aclarar que Altus es una fábrica, es decir, ellos mismos diseñan su tecnología y constantemente están en evolución de los mismos productos. Esto da una gran confiabilidad en los productos, ya que cada vez más van implementando nuevas tecnologías, y lo bueno es que en muchos casos implementan mejoras sobre el mismo hardware, y esto permite pues obviamente una actualización sin incurrir en gastos adicionales. A grandes rasgos, estas son las series que manejamos con Altus. Eléctricas Bogotá es distribuidor exclusivo para Colombia de esta marca. Y pues inicialmente tenemos estos PLCs, empezando por el Nexto Series, que es un PLC modular que permite sustitución en caliente y la posibilidad de tener redundancia. Estos dos conceptos los veremos un poco más adelante cuando estemos viendo las características del Nexto. El siguiente modelo es el NextoJet, es un PLC igualmente modular que comparte las mismas CPUs y los mismos racks, que son las bases donde van montados los módulos, que el Nexto. Sin embargo, los módulos que se le adicionan son más económicos porque no tienen la característica de sustitución en caliente ni tampoco la posibilidad de hacer redundancia. Por tanto, es un modelo un poco inferior al Nexto, pero con las mismas funcionalidades a nivel de entradas y salidas. También tenemos el Nexto Express, que es un PLC todo en uno,
en el cual tenemos integradas entradas y salidas digitales, entradas y salidas analógicas, tenemos comunicaciones integradas, RS485, CAN, USB y demás. Y pues digamos que es un equipo que permite la implementación de la industria 4.0 en procesos digamos que relativamente pequeños. Eh, Algo importante de estas tres series es que todos cuentan con una gran conectividad que nos permite llevar la industria al Internet. Entonces, todos estos equipos cuentan con interfaz Ethernet y protocolos que permiten una interacción muy buena con lo que son dispositivos en Internet. No solo dispositivos de automatización como pueden ser pantallas, PLCs y demás, sino también pues con servidores web, servidores de correo electrónico y demás que veremos más adelante. Estos PLCs también integran lo que son tecnologías de bus de campo, es decir, además de conectarse a Internet, pueden controlar dispositivos, eh, digamos que industriales, como lo pueden ser pantallas HMI, como lo pueden ser sensores, como lo pueden ser válvulas, variadores, arrancadores suaves y demás. Es decir, es como la puerta, como vemos en la imagen, es la puerta de entrada realmente de la industria al Internet. Es ese puente que posibilita esa conexión de los datos industriales, poderlos llevar a la nube, procesarlos, visualizarlos y pues tomar mejores decisiones. Cuando tenemos este tipo de conectividad en estos PLCs, es decir, tenemos la posibilidad de conectarnos a Internet, podemos llegar ya a hablar de que es un equipo que puede implementar tecnología de Internet de las cosas o Internet of Things. Eh, ¿Qué es el Internet of Things? Pues, digamos que básicamente es una macroestructura de sistemas que se interconectan y comparten información a través de Internet. ¿Es todo esto para qué? Pues para alimentar una base de conocimientos que los usuarios pueden aprovechar para mejorar las experiencias o potenciar la productividad en el caso de industrias. Y pues todo esto, ¿por qué se puede potenciar la productividad? Básicamente porque podemos recolectar una gran cantidad de información, analizarla y poder tomar decisiones basadas en información. No solo tomar decisiones basadas en experiencia subjetiva, sino tener una base de lo que está pasando realmente en la empresa, en la industria, y basado en eso tomar una mejor decisión. Entonces, pues el mundo actual, que es tan cambiante, requiere de este vasto o esta cantidad vasta de información y pues esa información idealmente debería estar accesible en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso implica pues que los dispositivos que recolectan esos datos deben ser capaces de subir esa información a Internet y el usuario como tal u otros dispositivos como tal también deben tener la capacidad de poder acceder a ella. Entonces es importante que cuando hablamos de Internet de las cosas, los dispositivos que recolectan datos, en este caso por ejemplo los PLCs, no solo datos sino que controlan también procesos, puedan digamos que tener esa información disponible para quien lo necesite dentro de la organización, claro está. Aunque muchas veces entre organizaciones suelen compartir información pues para ser más competitivos. Bien, hay algunos protocolos, eh, entre ellos el HTTP, que están integrados en algunos PLCs de la marca Altus, que son capaces de alojar sitios web que el usuario puede diseñar a su antojo y esto les permite hacer pues o diseñar escadas o sitios de monitoreo remoto que se pueden acceder por medio de internet, por medio de cualquier dispositivo que tenga un buscador web, como puede ser un smartphone, un computador, una tablet o un Smart TV. Fácilmente podría ver ese sitio web que está alojado no en un servidor, sino en el mismo PLC. Entonces, esto en últimas, ¿qué hace? Pues reducirnos costos, porque ya no tengo que
tener un servidor dedicado, un computador dedicado a servirme en una página, sino que el mismo PLC recolecta datos industriales, los controla y me permite visualizarlos directamente en un sitio web. Algunas de las aplicaciones son, por ejemplo, acceso remoto, telemetría. Podemos estar viendo en tiempo real el valor de un sensor meteorológico o un sensor eh, que está integrado en un proceso industrial. Esto es muy usado en lo que son tratamientos de aguas que generalmente están ubicados a las afueras de la ciudad, y es importante que en el centro de la ciudad, donde están las oficinas, por ejemplo, que controlan estas estaciones, pues puedan ser monitoreadas de forma remota. Los protocolos que maneja los PLCs de Altus en su mayoría están basados en la arquitectura cliente-servidor. Los protocolos más usados incluso en Internet y que implementan los PLCs de Altus, entre ellos están, por ejemplo, el HTTP, que es un protocolo de hipertexto que nos permite visualizar páginas web. Tenemos también el protocolo FTP, que es un protocolo dedicado a transferir archivos. Tenemos el protocolo SMTP, que es un protocolo usado para enviar correo electrónico. Asimismo, tenemos el lenguaje SQL, que no es tanto un protocolo, sino que es un lenguaje que permite interactuar con bases de datos. Asimismo, tenemos protocolos industriales, como el OPC UADA, que nos permite interactuar entre dispositivos de bus de campo, de procesos principalmente. Tenemos protocolo SNTP, que es un protocolo de sincronización de tiempo, que es importante cuando se tienen dispositivos, digamos que relativamente aislados, y deben tener la misma sincronización de tiempo para hacer monitoreo de los eventos que puedan ocurrir simultáneamente. Asimismo tenemos el protocolo MQTT, que es un protocolo que no se basa tanto en servidor cliente, sino en publicador y suscriptor, y es un protocolo muy usado en lo que se refiere a Internet de las cosas. Es de bajo consumo, claro está, porque pues lo implementan dispositivos que son relativamente pequeños y que muchas veces están, digamos que no tienen alimentación de corriente alterna, sino que tienen baterías y por tanto pues deben consumir poca energía. Aquí vemos un ejemplo del protocolo MQTT, que está basado en una arquitectura publicador-suscriptor, en el cual los dispositivos se suscriben o publican sobre un tema en particular, e independientemente del dispositivo que se trate, puede suscribirse o publicar en un tema en específico. El tema puede ser libre, es decir, podemos tener un tema que diga sensor de temperatura o presión, y cualquier dispositivo capaz de implementar este protocolo puede leer esa información. Eh, Generalmente requiere de un broker, que es básicamente un servicio en la nube que permite replicar los mensajes que el publicador envía. Entonces, básicamente el publicador envía un mensaje al broker, y el broker es capaz de transmitir los mensajes a quienes estén suscritos a la publicación que hace el dispositivo anterior. Estos PLCs se usan básicamente pues para hacer control y pues conectarse a internet, y se programan en una herramienta que se llama MasterTool ISXe. Este software nos permite tener hasta 6 lenguajes de programación, ya que está basado en la norma ISE 61131-3, y pues es una herramienta muy amigable y tiene ciertas características que vamos a ver a continuación. Estos 6 lenguajes basados en el IS 61131-3, son el lenguaje estructurado, el texto estructurado, perdón, el diagrama de funciones secuenciales, el diagrama de bloques, el ladder, el listado de instrucciones y el diagrama de funciones continuas. Son los 6 lenguajes que esta norma, entre otras cosas, implementa para la programación de PLCs.
En este software también podemos implementar de forma gráfica la arquitectura que estamos programando. Aquí vemos en pantalla, por ejemplo, cómo quedaría nuestro rack con los módulos que hemos seleccionado para entradas, salidas, CPUs y fuentes y demás. Y esto pues nos permite una fácil identificación de qué necesitamos posteriormente hacer una cotización de lo que estamos implementando. También podemos en este software que es de alto nivel monitorear variables, podemos hacer depuración online, es decir, si tenemos conectado al PLC podemos tener también el, digamos que depurar el código que hemos programado. Igualmente podemos hacer una simulación de todo lo que es la lógica. Esto pues es una gran ventaja porque no tenemos que tener necesariamente el PLC. Sin embargo, para los aspectos que son de comunicaciones, generalmente no se puede simular. Y pues digamos que también podemos hacer una depuración punto a punto, es decir, poner puntos de interrupción para depurar de forma óptima el programa. Vamos a entrar en detalle ya con cada uno de los PLCs. En este caso vamos a iniciar con el Nexto. Es un equipo modular. Aquí vamos a ver las características que tiene a grandes rasgos. Cuenta con sustitución en caliente, es decir que podemos quitar uno de los módulos sin que el proceso se detenga. Esto es una característica muy importante en algunos procesos que no pueden parar, como vamos a ver algunas aplicaciones más adelante. Este PLC nos permite tener redundancia. ¿Qué significa la redundancia? Pues básicamente que tenemos dos sistemas de control o dos racks iguales con las mismas características y en el caso de que falle uno, el otro toma el control. Son procesos que no pueden parar por ninguna razón porque se pueden perder o vidas o mucho dinero. Este PLC es un sistema modular, como lo podemos ver. Podemos tener no solo un rack, sino múltiples racks e interconectarlos. Y pues obviamente tiene las características que nos permiten tenerlo en la industria 4.0. Las aplicaciones que requieren de este PLC son, por ejemplo, extracción de petróleo, por ejemplo, que una parada en la extracción de petróleo puede significar una pérdida de vidas o pérdida de grandes cantidades de dinero. También tenemos, por ejemplo, el suministro de agua. Es una aplicación que no podemos parar por mucho tiempo o en su defecto no debería parar. Los sistemas de transporte también implican vidas, por tanto no se pueden dar el lujo de fallar. Servicios de salud en los cuales también hay vidas humanas y pues obviamente no se puede fallar en un tipo de proceso que implique vidas. Aquí vemos la estructura básica de un rack hecho con la serie Nexto. Vemos en la parte posterior el rack, que es una base donde se insertan los módulos. Cada módulo debe tener su fuente de alimentación, su CPU, sus módulos de comunicación en el caso de que se necesiten y pues sus módulos de entradas y salidas digitales o análogas dependiendo de lo que se requiera. Aquí vemos a grandes rasgos las CPUs que cuenta la serie Nexto. Algunos de ellos, como la NX3003, cuentan con entradas integradas, el resto son simplemente CPUs e integran lo que son comunicaciones seriales y Ethernet en todos los casos. Bien, aquí tenemos el ejemplo de algunos módulos de entrada y salida. Como lo podemos ver, tenemos entradas digitales, tenemos salidas digitales, tenemos entradas análogas en corriente o voltaje, tenemos salidas análogas en corriente o voltaje, o tenemos módulos que también son mixtos, es decir, que tienen entradas y salidas, en este caso digitales. Asimismo, hay entradas para sensores de temperatura tipo RTD o termocouple. Este Nexto, este PLC Nexto cuenta con un servidor web de fábrica que nos permite diagnóstico de los problemas que pueda tener el PLC.
nos indica cuántos módulos tiene, qué CPU tiene, el estado de los módulos, si hay alguna falla a nivel de hardware, a nivel de software y demás. Entonces es una herramienta bastante interesante. Aclarando un poco más lo que es la redundancia, pues es un concepto orientado a lo que es adicionar sistemas que puedan respaldar en el caso de falla. Entonces, esto se da cuando se tienen procesos que son críticos y que una parada de esto, de un PLC, no puede darse por ningún momento, por ninguna causa, ya sea por pérdida de dinero o por pérdida de vidas. Entonces, es un concepto que básicamente, en el cual se tienen dos elementos iguales, uno funcionando y el otro como en stand-by esperando. Cuando el principal falla, el que está en espera entra inmediatamente a tomar el control. Aquí tenemos una imagen de la estructura que podemos llegar a tener. Tenemos dos CPUs, bueno, dos racks que implementan sus CPUs, sus módulos y demás, y están interconectados entre ellos. Como tal, el principal pues está haciendo sus funciones de control por medio de comunicación, de entradas digitales y demás. Cuando este llega a fallar, o si llegase a fallar por alguna razón, pues está el respaldo que es completamente igual al principal. Entonces, en ese caso, se tiene la redundancia en caso de falla. ¿En qué aplicaciones, además de las mencionadas anteriormente, podemos tener este tipo de dispositivos? Pues por ejemplo en lo que es automatización, en molienda de trigos, en máquinas empaquetadoras, en control de hornos, en control de sistemas de muchas entradas y muchas salidas, en control de mallas, en energía solar y demás. El siguiente modelo que tenemos es el NestoJet. Es un controlador un poco más pequeño en cuanto a características, digamos que de importancia. Este básicamente es un PLC modular al cual le podemos añadir entradas y salidas, pero no cuenta con la posibilidad de redundancia ni de cambio en caliente. Es decir, si este llega a fallar por alguna razón, sí o sí debemos parar el proceso. Sin embargo, pues este PLC obviamente da las características necesarias para ser aplicado en aplicaciones, valga la redundancia, de automatización con un gran número de entradas y salidas y que a futuro se necesite ampliar. Es decir, podemos tener un rack con un número de entradas y salidas suficientes para el proceso que estamos controlando, pero si a futuro requerimos aumentar ese número de entradas y salidas, con este PLC lo podríamos hacer de forma más económica que con el Next, teniendo en cuenta pues las limitantes que tenemos en cuanto a la redundancia y en cuanto al cambio en caliente. Bien, asimismo, el NextoJet cuenta con su rack, que es similar al del Nexto, por no decir que es el mismo. Cuenta con las mismas CPUs, es decir, las CPUs que seleccionamos para la serie Nexto nos sirven para la NextoJet. Sin embargo, los módulos de entradas y salidas son diferentes. Eh, Hay que hacer una anotación aquí, es que si seleccionamos un módulo de entrada Next o un módulo de entrada o salida NextoJet, sí o sí ese rack tiene que ir siempre en NextoJet. No podemos hacer combinaciones en el mismo rack de NextoJet y Next. Eso no se puede hacer. Entonces, en este caso, básicamente, pues en este caso también necesitaríamos de una fuente. Sin embargo, aquí no la vemos porque la misma CPU, esta CPU particularmente, cuenta con fuente incluida. Hay otras CPUs que no la tienen y por tanto, pues hay que añadir la fuente. Como les comentaba, este PLC puede estar aplicado en varias aplicaciones, principalmente automatización, donde se requieran un gran número de entradas y salidas. Aquí tenemos los módulos que podemos tener como entradas y salidas en la serie NextoJet. Al igual que los NextoJet tienen módulos de entrada y salida digitales. También los tienen análogos o módulos que son mixtos, que integran entradas y salidas digitales.
En cuanto a las entradas, podemos tener entradas de 4 a 20 miliamperios, 0 a 20 miliamperios o 0 a 10 voltios. Igualmente para las salidas, estos mismos formatos y tener sensores de temperatura tipo termocupla o RTD. ¿Cuál es la diferencia entre el Nexto y el NextoJet? Básicamente que el NextoJet no tiene una página como tal de soportes. Además, los módulos no cuentan con soporte local. No tenemos soporte de sustitución en caliente, es decir, no podemos sustituir módulos sin detener el proceso. Los módulos del NextoJet no cuentan con salida relé y tampoco podemos tener redundancia en la serie NextoJet. Sin embargo, si necesitamos incrementar el número de entradas y salidas y ya un rack no es suficiente, pues lo que podemos hacer es tener un sistema multirack en el cual tenemos en el siguiente rack o en el rack a expandir un módulo de comunicación, un módulo de comunicación en el rack inicial y una fuente en el rack a expandir. Es decir, para poder expandir requerimos de dos módulos de comunicación, una fuente y un rack donde vamos a implementar las expansiones que necesitamos. Esto funciona tanto para la serie NextoJet como la Nexto normalita. El siguiente modelo es el Nexto Express, es un PLC compacto que integra tanto entradas y salidas digitales como analógicas junto a las comunicaciones de bus de campo y de internet. Tenemos comunicaciones seriales, tanto 485 como Canopen, y también un puerto USB que nos permite tener varias funcionalidades. Entonces, este equipo es compacto, como lo acabo de decir, cuenta con un procesador de 32 bits, puede tener hasta 43 puntos de entradas y salidas. Él por defecto tiene menos de esta cantidad, sin embargo podemos añadir otro PLC que nos sirva como expansión, es decir, podemos tener dos Nexto Express, uno como procesador principal y el otro como expansión. Tiene entradas y salidas analógicas digitales embebidas. Cuenta con sus comunicaciones, como lo mencioné anteriormente, RC485, CAN, Ethernet y USB que nos permite conectar varios dispositivos. Listo para la industria 4.0, es decir, permite tener protocolos para bases de datos, web server, Internet de las cosas e incluso bus de campo. En cuanto a entradas y salidas digitales, pues tenemos las entradas a 24 voltios DC. Cuatro de las entradas pueden ser usadas para conectar encoders, es decir, un máximo de 2 encoders. Y también podemos tener salidas digitales, en este caso a transistor. Cuatro de ellas pueden ser salidas rápidas para control de servomotores o de motores paso a paso. En cuanto a las salidas y entradas análogas, pues contamos con las entradas y salidas típicas a corriente a voltaje. En cuanto a las entradas, tenemos entradas a PT100 integradas en el mismo equipo. En últimas, el equipo se puede montar en riel, necesita una fuente de 24 voltios, tiene un procesador de alta velocidad de 32 bits, una cantidad bastante buena en cuanto a puntos de entradas y salidas, hasta 43, integra entradas analógicas a voltaje, corriente o temperatura y pues tiene unos LEDs que nos permiten ver el estado tanto de entradas como de salidas. También integra un reloj de tiempo real que nos permite tener tareas controladas por el tiempo. Tenemos los cuatro modelos de la serie Nexo Express: XP300, XP315, 325 y 340, siendo este último el más completo, con entradas y salidas digitales y analógicas y la función de tener servidor web editable en el mismo equipo. Esto pues es una de las mejores características que tiene esta serie, este PLC, ya que nos permite tener digamos que acceso a un sitio web con un equipo bastante compacto. ¿En qué aplicaciones podemos ver el Nexo Express? En todas las máquinas de automatización, como lo pueden ser etiquetadoras, lavadoras, inyectoras, molinos, entre otras, y en el área de domótica, ya que es capaz de controlar iluminación, controlar aires acondicionados, controles de acceso y todo ello, poderlo subir a la nube para tener interacción con el usuario.
Asimismo lo podemos ver en aplicaciones más robustas de la mano de PLCs más potentes como la serie NextoJet o la serie Nexto. Bien, pues aquí finalizamos la charla. Espero esta información les haya sido de utilidad. Les recuerdo que Altus y Eléctricas Bogotá están siempre a la orden cuando se trata de la industria 4.0. Además, les recuerdo y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram. Y espero que esta información les haya gustado. Muchas gracias por su atención y que sigan disfrutando de la feria.